Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Hermanos, preparémonos, porque a partir de hoy comenzamos a estudiar un tema que déjeme anticiparle un poquito al respecto. Creo que estamos viviendo algo como esto. Repito, creo que estamos viviendo algo como esto. A partir de esta mañana voy a comenzar a predicar una serie que va a durar como, no sé, unos 7 domingos, tal vez uno más, no estoy seguro, pero quiero introducirme en un tema que hace mucho tiempo no tratamos acá en la iglesia. Auditorio es una iglesia renovada, es una iglesia que está pasando por un periodo muy particular y por eso esta serie que he dado en llamar Avivamiento para Crecimiento. El crecimiento es un tema que venimos desarrollando desde el pasado mes de enero y hemos caminado muy bien y vamos muy bien. Pero el título del mensaje, Necesitamos un avivamiento, primero lo había puesto con signo de interrogación, como una pregunta, pero después dije, no, creo que lo voy a poner como una afirmación. Y esta afirmación tiene que ver con una declaración que hicimos a partir del segundo domingo de enero y dijimos de la siguiente manera: los pastores y ancianos de auditorio creemos firmemente que Dios quiere que crezcamos en todo. En aquel momento no incluimos a todo el liderazgo de la iglesia porque era una propuesta, una declaración que el liderazgo de la iglesia a nivel de ancianos y pastores estábamos lanzando a toda la iglesia. Hoy yo podría decir con toda certidumbre, podría afirmar que la iglesia en pleno, la iglesia en general, creemos firmemente que Dios quiere que crezcamos en todo. Porque esto es lo que he visto en ustedes, hermanos, esto es lo que he visto en todo el mover ministerial, esto es lo que uno aprecia, en lo que palpa, en la conversación, en el sorbete con algunos alrededor, disfrutando de ese hermoso tiempo de comunión. Y a la conclusión que llegamos es que aunque Dios nunca ha estado ausente, voy a usar esta frase que la solemos usar los pastores y los predicadores, es: Dios nos está visitando. No significa que antes Dios no estuvo con nosotros y no estuvo en medio de nosotros, pero es más o menos como lo que pasó en la ciudad de Jerusalén cuando comienza la predicación masiva del Evangelio de Jesucristo contenido en las Escrituras, y hay una visitación de Dios y hay como muchas cosas que comienzan a suceder. Claro, imagínense, esto se dice después de que el mismo Hijo de Dios había estado morando entre nosotros y que por siglos Dios había mantenido su presencia alrededor de la nación de Israel como la generadora, la nación donde el Hijo de Dios habría de ser encarnado. No es que Dios se va, pero hay periodos en la historia de las iglesias que es muy notable que algo lindo está aconteciendo. Así que yo puedo afirmar, Dios nos está visitando y es muy obvio que estamos en un periodo especial del especial respaldo de nuestro Dios. Es muy obvio, hermanos. Es que nosotros que pasamos entre semana y hablamos con ustedes y trabajamos acá y hacemos dinámicas y actividades y un montón de respuestas que quizá por estar aquí adentro no alcanzamos a compartírselas en detalle, notamos claramente que hay un algo de Dios que hace un par de años comenzábamos apenas a percibir. Auditorio está en un momento muy importante y todo el liderazgo, ahora sí hablo de todos, hemos notado esa presencia de Dios en las reuniones de trabajo, hermanos, las reuniones de consistorio, en un entorno tan pero tan bonito que es muy notable que Dios está ahí. Y cuando el Señor nos dio la frase,
creciendo en todo o directamente del texto bíblico, para que crezcamos en todo conforme a la medida de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. En la carta de Pablo a los Efesios lo tomamos con tanta pasión, hermanos. Es uno de los lemas que yo creo que más ha penetrado en el corazón nuestro y de la iglesia en general. Y nos damos cuenta entonces que a lo mejor estamos viviendo la parte temprana de lo que se le ha dado en llamar más humanamente que de otro modo un tiempo de avivamiento. Sin embargo, la palabra avivamiento tiene connotaciones muy diferentes en el mundo cristiano, y yo diría particularmente evangélico, de los últimos 50 años, tal vez 100 años. El próximo domingo voy a comenzar la predicación con un pequeño video para que veamos toda la exposición que hay al respecto de este tema. Pero hermanos, yo a lo que quiero que lleguemos es a esa expresión del profeta Habacuc, que es uno de los profetas que a lo mejor ha sido menos leído, menos interpretado. La profecía de Habacuc es tan particular que no tiene exactamente un mensaje profético, más bien tiene 3-4 preguntas directas de Habacuc que Dios le responde directamente a él también. Pero casi al final del libro, Habacuc dice así, después de oír y ver la manifestación de Dios en unos tiempos muy difíciles, con Israel cautivo o estando a punto de ser llevado al cautiverio. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice: oh Jehová, después de que ya vi y ya oí todo esto que me has expresado, aviva, y esta palabra es súper importante, aviva tu obra en medio de los tiempos. Este ha sido mi clamor por meses, hermanos, por años tal vez diría yo. Señor, aviva tu obra. No le estoy pidiendo que haga manifestaciones gloriosas, majestuosas, impresionantes. Eso es lindo y ha pasado, porque vemos salud, vemos sanación del alma, vemos un montón de obras maravillosas, milagrosas. Pero yo lo que le pido al Señor es que su obra, y la obra de Él tiene varias connotaciones, es este sentido de iglesia tan bonito, hermanos. Estoy que a lo mejor en los últimos 5 años de ministerio, no lo sé, pero esta parte de la vida yo no la había experimentado de esta manera y estoy muy feliz, hermanos. Pero Señor, aviva tu obra. Tenemos tanto que hacer, hay tantas cosas pendientes que tenemos por delante. Así que yo personalmente le pido que a partir de hoy nos unamos a ese clamor expresado por el profeta Habacuc, diciéndole al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de estos tiempos. Y ya va a ver cómo es importante para nosotros. Pero más importante es, hermanos, necesitamos mantenernos permanentemente en un estado de avivamiento. Una de las cosas que yo sé que pasan es que se definen avivamientos como periodos relativamente cortos, tal vez un poquito más largos en algunas circunstancias, pero hermanos, yo lo que anhelo es que esta iglesia permanezca así, con nosotros, sin nosotros, porque todo avivamiento merece, el único que merece la gloria de eso es nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Lo demás es lo que hacemos, que siervos inútiles somos, y lo que teníamos que hacer habríamos hecho. Entonces mi petición es que esto pase. Y vamos a aprender, paradójicamente, vamos a aprender factores de avivamiento de un personaje totalmente opuesto a lo que sería un avivamiento en cualquier concepto que usted lo quiera ver, en cualquier formato histórico que lo quiera ver. Y vamos a aprender estos factores de avivamiento a los que debemos estar atentos todos, cada uno de nosotros. Debemos estar atentos. Lo vamos a ver en la vida de un rey de Judá, Manasés, el hijo de uno de los mejores reyes de Judá, Ezequías. Manasés es del rey de quien vamos a estar aprendiendo, y yo le voy a pedir que busque en su Biblia, si va a tener el teléfono en la mano, solo para abrir su Biblia en el teléfono, deje de chatear, porque a partir de este momento nos vamos a meter en una historia fascinante, pero fascinante, de cómo Dios lleva a cabo un avivamiento nacional a pesar de nuestro personaje Manasés.
Para que tenga una idea, el nombre Manasés significa el que hace olvidar. Y se lo puso José a uno de sus hijos para olvidar todo el sufrimiento y el dolor que él había tenido de parte de sus hermanos. Pero en este caso, este Manasés respondió negativamente bien a su nombre, el que hace olvidar. Vamos pues al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. En lo que está buscando, déjeme decir esto. La historia de Israel está escrita desde el primer libro de Samuel. No es primera de Samuel, es primer libro de Samuel. Ahí o más bien desde el libro de los jueces. Ahí va a encontrar la historia de Israel. Y luego llega a los dos libros de Reyes, que es un registro, una memoria de campo del trabajo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Pero luego es escrito primero y segundo de Crónicas. Estos libros son escritos principalmente para la gente que estaba en cautiverio y de lo que se trata o volviendo a la tierra después del tiempo de Babilonia. Pero la idea de estos libros es tratar de resaltar los factores nacionales para que Israel y Judá, más bien, porque solo es Judá y Benjamín los que vuelven a la tierra, se sintieran orgullosos. Por eso es que algunas cosas bastante negativas que describe primero y segundo de Reyes, no lo describe primero y segundo de Crónicas. Es como solo mostrar la mejor parte posible, excepto en el caso de Manasés particularmente. Así que ahí tiene una introducción de libros históricos para cuando le toque llevarlo, ya lo llevó, pero para que sepa cómo van las cosas. Capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. De 12 años era Manasés. Es muy probable que él comenzó a reinar, a cogobernar Judá juntamente con su papá, Ezequías. Puede ser que haya nacido y desde chiquito lo pusieron a gobernar con un montón de consejeros, pero dice a los 12 años comienza su ejercicio de estar en esa posición. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años, imagínense, es el rey que más tiempo duró gobernando a Judá. No es el mejor, ya va a ver que no es el mejor. 55 años gobernó a Judá, no lo logro entender esto. Y dice, y reinó en Jerusalén, pero, aquí están los peros, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Los lugares altos es que la gente acostumbraba a hacer altares en las lomas, en los grandes árboles, los grandes cedros que habían alrededor. Y ahí iban a levantar altares a deidades inimaginables, hermanos. Por eso lugares altos tiene una connotación negativa. Que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Ay, hermano, Baal, la representación máxima del gobierno de Satanás. E hizo imágenes de Acera, la diosa que para ellos gobernaba la fertilidad y la sexualidad y la productividad de la tierra. Y adoró todo el ejército de los cielos, las estrellas, los astros, a todo le rendió un culto especial. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y miren esto, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, era agorero, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés.
Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos, con grilletes a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, Manasés oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó altares en lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Padre, qué historia más extraña, Señor. Pero qué historia más hermosa de lo que constituye un verdadero avivamiento nacional. Señor, déjanos descubrir, que tu Espíritu Santo nos guíe para entender todos estos factores importantes de la historia y poder aplicarlos y revisar nuestra vida para ver si es que estamos en los factores de avivamiento que aquel hombre experimentó juntamente con su familia y su nación. Háblanos pues, Señor, aviva el fuego de tu obra entre nosotros, pero especialmente en el corazón de cada uno en particular. Nos quedamos totalmente en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias, pueden sentarse. ¿Qué les pareció, hermanos? Es extraordinario, extraordinario. Nosotros tenemos que entender algunas cosas. Primero, ¿qué no es un avivamiento? Y un avivamiento no es la expresión masiva de señales y signos y maravillas. Todo esto pasa en algunos avivamientos. Pasó en Jerusalén, ha pasado en otros momentos de la historia, pero en sí mismo eso no constituye el avivamiento. No es, eso sí es verdad, porque algunos dicen, es que se ha fingido mucho, es que se ha exagerado, es que no. Déjeme decirle, eso en sí mismo no quiere decir que no puede pasar, solo que en sí mismo eso no es avivamiento pleno. La otra cosa que no es una catarsis en las ministraciones, porque a veces la iglesia llega a pensar y la gente llega a pensar que si yo soy un líder y un predicador motivacional, un ministro, hasta se llegó a decir que la razón de existir de la iglesia era la ministración de la iglesia, para experimentar eso que se experimenta en el alma genuinamente, pero esto en cada culto, en cada reunión, en cada cosa, espérese, puede ser que el corazón sea tocado por Dios de manera muy linda y muy especial, pero en sí mismo tampoco es el avivamiento. Tampoco puede ser parte de, puede ser algo lindo. Es como a lo mejor lo que muchos de ustedes sienten cuando estamos predicando la palabra de esta manera. Tampoco es un asunto que duraba unos pocos días.
Normalmente estos eran cosas que quedaban permanentemente aún en medio de graves problemas. Le anticipo un dato. Hoy dicen un facto, ¿verdad? No existe en castellano, ¿verdad? Pero ¿a quién le importa al final si existe en castellano o no? Le doy un dato. Después de Manasés y lo lindo que leímos, viene uno de sus hijos y es un fracaso total. Devuelve al pueblo a lo malo, pero inmediatamente el pueblo lo quita y lo matan. Y ponen como rey al hijo de este, que es Josías, uno de los reyes más maravillosos de la nación que podía haber en aquel momento. Así que esto se extiende bastante tiempo después de Manasés. Así que no nos vayamos a confundir, pero mire, hermano, es que en Jerusalén hablaron en lenguas. Pues sí, dice la Biblia que era una glosolalia, eran lenguas conocidas porque todos oían el evangelio en su idioma particular. Pero también es posible que haya habido lenguas celestiales angélicas. Yo ya dejé de pelear por eso, cada quien y su sinceridad y su genuinidad, pero que no me digan que si no hablo en lenguas no he recibido a Jesús como mi Salvador personal. Que no me digan que el Espíritu no mora en mí solo porque no he tenido esa manifestación. Que no me digan eso, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos sellados por Jesucristo en el momento en que creemos. Amén. Pero puede ser que haya pasado cosas lindas en aquella época. Ha habido avivamientos masivos en Inglaterra. Se ponía a predicar un hombre. Hermanos, yo no pude escuchar predicar. Ojalá que con inteligencia artificial puedan poner a predicar a Carlos Spurgeon, un hombre inglés en la zona sur de Londres. Pudimos ir a visitar la iglesia donde él predicaba, en Elephant o algo así se llama la estación donde uno llega. Y era un predicador rudo, hermanos, pero rudo. Pero cuando hablaba del infierno y del cielo, la gente literalmente casi que sentía que le quemaba los pies. No predicaba lindo para que la gente se sintiera bien, predicaba rudo la palabra de Dios y la gente se convertía por miles de miles. Por lo tanto, tenemos que entender eso y tenemos que entender lo que sí es un avivamiento. Y un avivamiento, la Real Academia lo define como incremento de la actividad, la fuerza o la vivacidad de algo. A eso le llaman técnicamente avivar algo, como el fuego. Dar viveza, excitar, animar, reanimar, vivificar. Y quédese con este sinónimo de la Real Academia, guárdelo en el corazón. Es un notable aumento del interés espiritual o una renovación en la vida de una congregación o sociedad, pero principalmente en la vida del individuo. Y hermanos amados, esto es lo que yo estoy viendo en ustedes. Esto es lo que estoy viendo en ustedes. ¿Por qué cree que hay más gente adentro de la nave? ¿Por qué cree que la gente está participando más de todo? ¿Por qué cree que tenemos menos solución de pleitos y conflictos familiares? ¿Por qué cree que usted en su corazón y yo también estoy sintiendo una necesidad casi que insaciable de estar en la palabra de Dios y la oración? ¿Por qué cree que nadie se enoja cuando decimos vamos a orar por las naciones? La razón es porque hay un notable incremento en el interés espiritual, una especie de renovación de la vida en aquellos que tenemos 10, 15, 20, 30, 40 años y volvemos a sentir como sentimos la semana siguiente, el mes siguiente, los meses siguientes a haber recibido a Jesús como mi Salvador personal. Es eso, hermanos. Eso es un avivamiento. Y comienzan a pasar otras cosas que voy a ir mencionando poco a poco, que ahora intencionalmente no he mencionado. Una vivificación del Espíritu. Es una vivificación del Espíritu, un crecimiento de la fe, de la obra de Dios, sustentado por Dios. Esto es bien importante que lo entendamos. Y además, sostenido por un estilo de vivir apegado a la palabra de Dios. No hay avivamiento sin apego a la palabra de Dios centralmente. No hay, hermanos. Es cualquier otra cosa, linda, buena si quiere, pero no hay. No hay, no es. No es. Es como que me digan que va a haber sopa de frijoles con hueso de tunco, pero al final solo le pusieron posta, nada más. No es lo mismo, no sabe igual, algo le faltó. O sopa de frijoles blancos pero sin ajo y no es igual. No es igual.
Que no le echen orégano a una sopa no, no es igual, es otra cosa. O lo que hicimos con Diana un día de estos, ¿verdad? En una muy saludable sopa de frijoles blancos que nos comimos entre los dos. Y dice, mira, como vamos a compartir la sopita, pongámosle otras cosas, ¿verdad? Y le pusimos salchicha doradita y no sé qué otras cositas más, pero ya no era sopa de frijoles blancos, era fabada. Era otra cosa, ¿verdad? Sabía rico, estuvo rico, hizo lo que tenía que hacer. Quiero decir, satisfacer nuestro apetito y otras cosas, pero no era la sopa de frijoles blancos de mi abuela. Pues así es, un avivamiento sin la palabra de Dios es insípido, no es lo que se dice que es. Si es sobre las emociones, es otra cosa, linda, pero no es un avivamiento. Así que un despertar espiritual que surge tras un periodo de letargo o estancamiento. Y yo glorifico a Dios que Auditorio Cristiano, después de pandemia, sentíamos como que estábamos aletargados, pero hoy me doy cuenta que simplemente era la manera de Dios de prepararnos, hermanos, de prepararnos. Nos llevó a nuestro mínimo. Quedamos el 60-65% de la congregación original. Y el Señor comenzó a construir y mire qué cosa más hermosa que uno viendo para atrás lo alcanza a ver, porque empiezo a ver hermanos de Asamblea de Dios, hermanos que tienen cultura de Iglesia de Dios, hermanos de Príncipe de Paz, hermanos bautistas, hermanos centroamericanos históricos y hermanos centroamericanos histéricos, de todo, hermanos, de todo, de todo. Y dígame, ¿cuándo nos hemos peleado por un asunto doctrinal en esta iglesia o por un asunto de liturgia? Nunca, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba preparando esta multinacionalidad, quizá hablándonos que debemos anhelar volver a las misiones mundiales. Y aquí estamos sentados y comemos juntos y hablamos temas delicados con paz en el corazón. ¿Desde cuándo no oye un conflicto de iglesia usted, hermanos? Yo llevo 15 años casi, o 13 años de no oír un conflicto eclesiástico, hermanos. Y los que no estuvieron aquí antes de eso, créame, fue duro, hermanos. Y aquí estamos en una paz tan linda y me doy cuenta, el Señor venía preparando este avivamiento de nuestra iglesia y sé que sus familias han experimentado lo mismo. Solo hay un requisito para esto y el requisito es volverse a Dios de todo corazón. Eso es todo, hermanos, volverse a Dios de todo corazón. Vos has experimentado esto directamente en tu vida, ¿no es cierto? Usted lo ha experimentado. Dice, deseo en el corazón decir, no, estoy desperdiciando mi vida, estoy malversando los dones y los talentos de Dios. Me vuelvo, me entrego, dejo mi colcha, dejo mi comodidad, dejo la cosa que está ahí, dejo mi amargura, dejo mi dolor, mi enojo, dejo todo y me vuelvo totalmente a mi Dios y Señor. Y es mi prioridad. Eso es lindo, hermanos, y es el requisito primario, volverse a Dios. Le hago un memorial chiquito acerca de Manasés. Estando encadenado con grilletes, posiblemente le pusieron un aro en la nariz para jalarlo y llevarlo cautivo, no por Babilonia, a Babilonia, cuando el imperio asirio dominaba todo Mesopotamia y mucho más. Y se lo llevan cautivo, y cautivo se da cuenta que no es más que las consecuencias de todo lo que él había hecho. Y en su celda tiene un volverse con Dios. Eso es todo lo que hacía falta para la nación y particularmente para la vida de él. Por eso Proverbios capítulo 1 versículo 23 dice, vuélvanse ante mi reprensión, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras. Vuélvanse, arrepiéntanse, porque este es el elemento que intencionalmente no mencioné. Sabe que no puede faltar en un avivamiento una aceptación de mi pecado, de mi pecaminosidad, de aquellas cosas que humillan y ofenden a los demás, y llevarlos con toda sensibilidad delante de Dios y decirle, Señor, esto no te saca una sonrisa, esto a ti no te agrada, esto a ti no te glorifica, esto no bendice a mi familia, no bendice a mis amigos, esto les está dando un testimonio de que yo no soy lo que digo que soy. Me arrepiento, y viene ese momento que se llama quebrantamiento para arrepentimiento, que a veces es necesaria la humillación para que esto pase, como le pasó a Manasés. De todo esto voy a predicar más adelante.
Y ahí comienza ese tiempo lindo. Esto representa Manasés, hermanos. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo de Manasés en las próximas semanas. Mas luego, dice el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias. Quiero ver esto. No están remarcadas las palabras que sí tengo remarcadas aquí. Pero dice así, mire, fue puesto en angustias. Previo al avivamiento. Si usted o yo estamos en algún tipo de angustia, créame, malo no termina siendo. Y luego dice, oró a Jehová su Dios, porque ahí ya era su Dios, se estaba volviendo a él. Y luego dice, humillado, otra palabra clave, grandemente. Y mire a dónde, en la presencia de Dios, no ante los ojos de los demás, porque estaba en una celda. La privacidad, la intimidad con Dios, reconocer la santidad de Dios. El próximo domingo en la mañana voy a estar enseñando en el IFB acerca de la santidad. Así es, ¿verdad, Gustavo? Así es. Y luego dice, del Dios de sus padres. Esta es la memoria. Esto no es lo que me enseñó papá y mamá, porque él había tenido un papá extraordinario, pero él se apartó. Y dice, oro delante de la presencia del Dios de mis padres, como reconociendo que él había recibido lo que tenía que haber recibido, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró, vivificó. La palabra que usted quiera poner, la renovación de aquel hombre, lo restauró a Jerusalén, su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Eso es un avivamiento. Eso es. ¿Qué debemos ver en un avivamiento? ¿Qué debemos ver? Ya usted en este momento tiene una idea mucho más clara que la mayoría de personas acerca de lo que es un avivamiento. Por eso es un periodo tan lindo, hermanos. Usted llega a experimentar un montón de cosas y yo las estoy experimentando personalmente. Ya les he dicho, yo llegué a los 60, me jubilé y dije, le doy ya, tengo muchas cosas que hacer, además me van a operar del hígado, así que yo ya zafo, ¿verdad? Me quiero dedicar a otras cosas. Pues ¿sabe qué? Déjeme decir esto. Todos mis años de pastorado han sido exquisitos, pero los últimos 6, hermanos, incluyendo la pandemia, han sido extraordinariamente deleitosos, felices, gozosos. ¿Y qué debemos ver en un avivamiento? Porque esto es para usted, para su familia, su corazón, para mí, para el creyente, y algunas cosas están combinadas acá. Es el despertar de la apatía. Y mire qué cosas, venimos hablando de este tema por un montón de semanas y meses, y conocemos a nuestro hermano Jonás, que estuvo acá predicando y además presentando su libro Apateísmo, y durante toda esa semana hablamos de la apatía acerca de Dios. Pero para el creyente no sabíamos que él iba a tratar ese tema, Dios nos lo manda. Y hablamos del apateísmo, del abandono, de la pérdida de sentido de la fe. Hablamos, un creyente debe experimentar abandono del pecado. Y mire esto, y el regreso al primer amor. A eso que nos conmovió tanto el día que Jesús vino a morar en nuestro corazón. A una renovación de la pasión por las cosas espirituales y a la administración de sus dones y sus talentos para edificar a todos los demás y no para satisfacerse a sí mismo. Esto pasa en los avivamientos. En los avivamientos pasa en la familia, que se restauran los pactos matrimoniales. Vuelve a tener sentido mi relación de pacto con mi pareja y de cada uno de nosotros con nuestro Dios y de Dios con cada uno de nosotros y mi casa. Y hay una presencia de Dios, hijos lindos, hay una presencia del Dios de sus padres también. En estos periodos la familia experimenta mucha armonía, mucha paz, el corazón de los hijos volviendo a los padres y viceversa, la reconstrucción del altar familiar, de la devoción, de la enseñanza de la palabra de Dios, bien a lo vivo, a sus hijos. Para la iglesia hay una potenciación de la iglesia en santidad y en amor, y eso me encanta. Acabamos de tener nuestra fiesta de bienvenida para nuevos miembros de la iglesia, y la fiesta de bienvenida, ¿sabe qué es lo que más se oye que les gusta al auditorio? El amor de ustedes, hermanos.
El amor de ustedes, eso es lo que más les gusta. Además, un deseo incontenible de adorar a Dios y un impulso renovado para conocer y practicar la palabra de Dios, para evangelizar y para servir a la comunidad. Así que, hermanos, estamos en los albores de un avivamiento. Preparémonos para ese avivamiento, porque vamos a ver cosas y maravillas que a lo mejor hasta hoy no habíamos podido percibir con tanta claridad. O usted va a volver a ver y va a decir: de esto se trataba. En Hechos capítulo 3 versículos 19 y 20 es una predicación de Pedro. Dice Pedro a toda la gente que está ahí: por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Y mire esta frase linda de avivamiento: para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y yo anhelo esos tiempos. Y aunque me encantaría estar en la presencia de mi Señor Jesucristo, le digo: Señor, dame vida para ser parte de esto también y vivirlo. Clamemos pues como Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso le voy a pedir que hagamos de aquí en adelante. Aviva tu obra entre nosotros. Así dice Habacuc: he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Va a oír mucha palabra de Dios acerca de esto. Y termino diciendo: te gané. La respuesta de Dios al clamor por avivamiento. Me encanta esto, lo cantamos. Pensé que lo íbamos a cantar ahora al final, pero la respuesta de Dios, Isaías 57, lo va a ver en la pantalla. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Así dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir. Esto es avivamiento, hermanos, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que esta mañana declaro sobre esta base de la Escritura, no sobre mi percepción, la cual es genuina y real también. Declaro que estamos experimentando un avivamiento para la gloria de Dios, hermanos. Hay muchas cosas que están pasando. Hay muchas cosas. Póngase de pie y oramos al estar en este momento tan especial. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, que gobiernas todo el universo y que has puesto tu mirada y tu planta sobre esta iglesia. Desde el año pasado empezamos a hablar de estar bajo tu sombra, bajo tu mano, Señor, y hoy nos damos cuenta que has preparado tanto. Esta mañana yo proclamo a Jesús como el único Señor y Salvador, y te pido, Espíritu Santo, que convenzas personas para que se vuelvan tus hijas, que crean que Jesús es el único Señor y Salvador. Si hubiera alguien esta mañana que dice: hoy me entrego a Jesucristo como mi Señor y Salvador, estamos en avivamiento. Ahí donde está, déjeme ver su mano bien en alto, y yo voy a orar porque es el Señor. Beatriz, Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga, Beatriz. Gracias por esta determinación. Es manifestación del Espíritu Santo de Dios. Hay alguien más que esta mañana dice: también a mí, Señor, sálvame. Hoy te reconozco como mi Señor Jesucristo. Hay alguien más que esta mañana se entrega así al Señor Jesucristo. Hay alguien más. Hay alguien más. Hay alguien más. Beatriz va a venir conmigo en un segundito, pero ahorita esté allí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que toques muchos corazones, Señor, porque vamos a comenzar a ver objetivamente muchas cosas grandes. Oramos en el nombre de Jesús por mi sobrina Fabi, Señor, que tú hagas esa obra milagrosa. Oramos por nuestros hermanos que están luchando con enfermedad, que este periodo sea ese periodo de visitación especial. Oramos, Señor, por los que no tienen trabajo, que vengan los tiempos de refrigerio, Señor. Oramos por los que han dejado que el espíritu se duerma o se apague, para que tú, Señor, restaures completamente sus vidas y les des alegría, ánimo, y que podamos verte avivando esta iglesia, Señor. Oramos para que nos dé mucho fruto en la predicación del evangelio
Evangelio. Oramos para poder volver a las naciones directamente, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Transforma Cabañas, que también ellos experimenten, Señor, esta presencia tuya, esta visitación tuya. Oramos, Señor, para que esta congregación sea muy, muy receptiva de todos aquellos que vienen a ti con el espíritu quebrantado, con el corazón humillado, porque tú vas a morar en medio de una iglesia que funciona así, Señor. Oramos para que nos hables a través de tu palabra en la vida de Manasés y reconozcamos que es lo que necesitamos ver para estar en un avivamiento real. Y todo esto estamos seguros que lo quieres hacer y lo estás haciendo, porque también te lo ponemos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Beatriz, venga conmigo, por favor. Venga conmigo, Beatriz. Y hermanos, por favor, listos para adorar al Señor en su momento, porque vamos a celebrar mesa del Señor. Solo oramos, hermanos de alcance. Beatriz, Iliana quiere acompañar a su hermana. Venga, José, Pastor José, tu cuñada. Me imaginé. La bendecimos, hermanos, sí. Las tres hermanas, verá, aquí están las Leiva. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos a Beatriz y su casa, Señor, en tus manos. Tú sabes lo que anhelamos que suceda. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces los detalles de este caminar de ella a este momento. Yo no me lo imaginé en mi vida así, Señor. Pero aquí estamos públicamente delante de ti diciéndote que esta mujer ha creído en Jesús con todo su corazón. Haz la obra que tienes que hacer en ella y en su casa, y de la misma manera en Ana María y su casa. Y gracias por lo que haces en la casa de Iliana también en todo esto. Y bendecimos, Señor, a cada persona que a lo mejor ahí desde su butaca está diciendo: yo también, yo como Beatriz me entrego a Jesús y ahora es mi Dios y Señor, como ha sido hasta este momento en esta iglesia. La bendecimos pues, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.